Bien, continuamos con el Congreso Nacional de Patrimonio. Para finalizar este día vamos a iniciar este conversatorio sobre reflexiones de la promoción del patrimonio desde diferentes expresiones artísticas, el cual participará María Amalia Sotela Borracé, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Costa Rica, ha fungido como periodista de prensa escrita y televisión, poeta, escritora, acuarelista, incursionó también en el teatro profesional, tanto en nuestro país como en Caracas, Venezuela. Vivió en Barcelona, España, cerca de 14 años en su niñez y adolescencia. Trabajó 10 años en la prensa libre dirigiendo las páginas y suplementos culturales. En los años 70 fundó y codirigió el suplemento cultural Forja del periódico Universidad de la UCR. Tuvo a su cargo el curso de Crítica de Arte de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y también cursos de Sociología de la Comunicación. En los siguientes años fungió como agregada cultural de Costa Rica en Moscú y fue productora y directora del programa Opinión de Canal 13. Ha publicado numerosos artículos y entrevistas tanto en la prensa nacional como en el extranjero y ha entrevistado a figuras de talla internacional. Recibió el premio José Marín Cañas del Colegio de Periodistas de Costa Rica en 2 ocasiones en la rama de poesía y posteriormente en la rama del cuento. También nos acompaña en este conversatorio don José Manuel Rojas González, costarricense de nacimiento, con una amplia formación profesional en las artes musicales, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Es un destacado oboísta y cornista en inglés de la Orquesta Sinfónica Nacional, con una amplia trayectoria como docente en su especialidad. Su formación profesional le ha permitido ser miembro del jurado del Premio Nacional Alquileo Echeverría en la rama de composición, así como realizar varias publicaciones de su autoría, 15 grabaciones como miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Quinteto Miravalles. Ha sido conferencista en numerosas ocasiones y en el año 2014 publicó el libro ¿Para qué carretas sin marimbas? Hacia una historia crítica de la práctica de la música clásica en Costa Rica. Y para moderar este espacio, don Josep María Armengol, quien es parte de este proyecto y es el encargado del Congreso Nacional de Patrimonio en este día. Le cedo tienen el micrófono en sus manos para que procedan este conversatorio. Adelante. Llega el sol y cuando llega, la piel se me pone vertical, como sus rayos. Llega el agua y cuando llega, se esconden como en concha mis 2 manos. Pasa la nube y cuando pasa, nada me da y nada me debo, nada. Pasa el viento y cuando pasa, me besa y me baila en la cara. Lástima que no fueras viento para que me acariciaras. Son versos de María Amalia. No he de decir que soy un admirador de María Amalia y que tenemos un proyecto común para traducir los versos en catalán también, y que realmente pues siempre su poesía me acompaña. Y María Amalia, simplemente acércate un poco más, que estamos muy lejos. Debemos estar más cerca, ya estamos lejos durante todo el año, más falta que ahora, ¿verdad? María Amalia, ¿qué sientes como poeta y como artista que te hace que estés participando en todas partes? Yo siempre te veo, que si pintando, que si por aquí, si por allá, que si a tu hotelito, para arriba y para abajo, nunca paras. Pero, ¿qué es la fuerza que te impulsa, María Amalia? Bueno, no me esperaba esta pregunta, pero es importante. Hace años, bastantes, yo hubiera dicho que este tipo de cosas que se resumen en una palabra, arte, para mí eran un seguro de vida, porque sin eso yo no funcionaría. Ahora hay algo más importante que eso, sino que no funcionaría,
de unos bastantes años para acá, que es mi fe. Entonces yo tengo dos motores. Mi fe, al decir mi fe es algo tan claro, nada misterioso, mi fe en Dios, mi fe en que hay un propósito de vida. Eso sería lo primero, sin eso yo me muero. Y sin el arte y esas carreras para arriba y para abajo también. María Amaya, estás disfrutando de tu tercera juventud. Y realmente tu producción poética es importante, pero además tú eres como un foco que iluminas una parte de Costa Rica constantemente desde hace muchos años. Tienes una formación barcelonesa, que no española, porque, como tú sabes, somos muy diferentes en concepto y todo. ¿Qué recuerdo tienes tú de Cataluña y aquellas fotos que yo vi en Tossa de Mar de los años 50? Gracias, José María. Bueno, sí, efectivamente, desde los 4 años, en Barcelona, pueblitos de las montañas catalanas y pueblitos de las playas del Mediterráneo. Son recuerdos entrañables. Aquí me acompañan mi hermana Vanessa y mi cuñado Federico. Cuando Vanessa y yo nos reunimos a recordar, son vivencias fundamentales porque es la edad donde uno empezó a crecer y a comprender. De los 4 años a los 14, luego regresé para estudiar y en varias oportunidades tuve la oportunidad de estar por allí. Bueno, voy a contar algo que a José María le va a gustar mucho. Me acuerdo, José María, cuando estaba en la escuela, yo todavía no hablaba bien catalán, ahora no hablo bien, però parlo bastant bé. I tinc molt bon accent. Això em credo jo. Bueno, en esa época no hablaba bien catalán, pero a mí me tocó, porque era la época franquista, era en los años 50, me tocó ver, y no queremos eso para Cataluña ahora, donde en las escuelas era prohibido hablar catalán. Y había una hucha, que es una alcancía, donde cada persona, empezando por el profesor o la profesora que hablara catalán, tenía que pagar una peseta de multa. No me lo contaron, yo lo viví. Y era obligatorio cantar Cara al Sol, que era una de los principales himnos de la Falange, era obligatorio cantar Cara al Sol. Y escuchar historias de lo malísimos que habían sido los republicanos. Yo era muy pequeña, estamos hablando de los 4 años a los, no sé, muy pequeña para entender, ya más grande obviamente entendía, pero 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. Bueno, yo no quiero eso para Cataluña ahora y confío en que va a privar el sentido común. Ahora, si José María me da permiso, yo quisiera leer un poema que tiene que ver con, voy a ver si lo encuentro, que tiene que ver con ese traslape. Ahora, ya es mucho tiempo, pesa más Costa Rica, y lo digo con amor y respeto por mi país, pesa más Costa Rica y pesa más nuestras montañas, nuestros bosques, nuestra naturaleza, esa Costa Rica que también hay que conservar. Antes de terminar les quiero leer un poema al bosque, que es como una catedral también que hay que conservar, pero ahora quisiera leer un poema que tiene que ver con esa dicotomía. Es una prosa poética que se llama Desarraigada. Pertenece a mi tercer poemario, Piel Inconforme. Tiene un epígrafe que dice: amapolas del Mediterráneo, gotas de sangre dulce en mi memoria. No sé cómo se llama nadie,
No entiendo el acento o la intención, no conozco el ancestro, la relevancia de la mirada, ni las usanzas, ni nada. No entiendo cómo nacen las frutas por estas latitudes, ni de dónde las aguas. No entiendo a las flores tan grandes, tan raras en los árboles como pájaros enormes, recelosos y estáticos. Me gustan sus semillas, sus texturas, pero no sé qué me ocultan. Extranjera. Otros, mis códigos significantes, paisajes, tactos, transgresiones, archivos, historias, remembranzas, canciones, veranos, otoños, pubertades, espacios y adoquines. Nunca nada pudo ser del todo, porque me arrancaron, y aquí nada nunca, aparte de todo lo que fue, que es todo. Bueno, vamos con otra. Sí, venga, vamos con otra y luego ya tenemos que dar paso a don José Manuel, porque si no, pobrecito, ya está aquí a punto con... José Manuel, no te vamos a abandonar. No, porque va a tocar y tiene que tocar. Sí. Entonces ya... Bueno, el poema al bosque lo vamos a dejar, pero ustedes pueden imaginarse que es un llanto por un bosque que arrancamos y arrancamos y arrancamos, se llama Perdón Bosque. Ese lo vamos a dejar. Esta prosa poética tiene que ver con la ciudad, por eso me parece que es oportuno. Tiene que ver con la ciudad. Entonces voy a leer esta prosa poética a nuestro San José. Mis otras estaciones. Ahí está, un momoto amistoso, pájaro bobo con cola de varita mágica, de un tentador turquesa y oro acariciable, como el del cuento de el pájaro que canta, la fuente que habla y el árbol que llora. ¿Cómo es posible que un momoto esté detrás de mi ventana, así nomás, sin permiso, ni aviso, vivo, completo, con todas sus reminiscencias de selva, hermoseando en una ramita de níspero? ¿Cómo puedo caminar aquí sobre un otoño de flores y no de hojas, sobre pétalos y corazones de roble sabana, aunque no sea Corpus Christi? ¿Cómo no asombrarme ante las flores que hacen arder un llama del bosque, que grita perdido en media ciudad a gritos de árbol, su añoranza de verdes y de ríos como un abuelo centenario de recuerdos? ¿Y cómo no admirar a esta callecita sobreviviente, empecinada, que atesora sus casas de colores con corredores y mecedoras, tronos para el reposo vespertino, cadenciosas como péndulos perseverantes esperando el paso del tren antojadizo o la llegada de la cotidiana periférica? Por defensa a mis recuerdos exijo que esta híbrida ciudad, este pueblo descrecido, malcrecido, traicionero a veces, diga algo con voz de trombón, de lluvia, de saxo, algo que deje sangre o semillas en el aire, algo que imprima indeleble el anhelo de quienes aquí habitamos más allá del olvido. Que esta ciudad de identidad vendida grite algo, aunque sea tan simple como el poema genuino que cantó una colega. Hay balcones en el segundo piso con flores amarillas que no vemos. Me has dejado impresionado, como siempre. Pero para esto lo invitamos en el Congreso, porque realmente es poner en valor todas las personas que vamos a ir llevando. Aquí no llevamos a gente que simplemente figure porque sí. Llevamos gente que ha trabajado en favor de la cultura costarricense. Gente que realmente cada día está peleando por la cultura en la calle, en su entorno, en todas partes. Y este congreso, que por dicha se está grabando, pueda servir como fiel testimonio de que hay otra Costa Rica
una Costa Rica viva, valiente, de personas que defienden con carácter esta nación tan bella, de la qual, què vols que et digui, em siento enamorat, o me siento enamorado. Se lo he dicho en catalán, ¿qué quieres que te diga? Me siento también enamorado, y tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar a nuestro compañero, que ya, por otra parte, es representativo de la música. Me tiene que ayudar a buscar información, como siempre. Contigo también, pero yo también. Porque él conoce la música de Josep Campabadal, el que escribió la música del himno del 15 de septiembre, catalán, de Lleida. Porque Costa Rica está impregnada de apellidos catalanes, lo decimos con orgullo. Y ustedes tienen mucho que ver con nuestra idiosincrasia. Y tú lo sabes bien, porque de pensamiento somos muy similares muchas y muchas veces. Por tanto, José Manuel, realmente él pues ha escrito un libro que es ¿Para qué carretas sin marimbas? Hacia una historia crítica de la práctica de la música clásica en Costa Rica. Bien, aunque imita las palabras de don Pepe, ¿verdad? Pero él quiere hacer una contrarrevolución con este libro, pero en tema musical. ¿Qué te indujo a escribir este libro? ¿Cuál es la razón de escribir este libro? Sinteticemos y además ya le daremos voz más amplia en más cosas que vamos a organizar como fundación. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. El apellido mío, mi nombre es José Manuel Rojas, pero el segundo apellido es González. Entonces ese González tiene un poquito que ver en la historia costarricense, porque yo soy sobrino de Luisa González, ¿verdad? Entonces mi tía fue una de las mujeres fundadoras del Partido Comunista en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, nosotros en la familia no le decíamos doña Luisa, ¿verdad? Sino que le decíamos Luisa, ¿verdad? Luisa era hermana de mi mamá, Margarita. Entonces, desde muy pequeños, la llegada de Luisa a mi casa implicó este objeto, ¿verdad? Entonces nosotros desde niños y mis niñas, en el caso de mis hermanas, tuvimos una relación muy estrecha con este objeto, ¿verdad? Entonces, y mi padre también un poco. Entonces, por ahí va, yo creo que por ahí va por ahí va naciendo la cosa. Tengo la gran suerte de ser muy, digamos, en el hogar, mucha suerte porque mi mamá escuchaba mucha música clásica y mi papá también, y entonces el oído se me empieza a desarrollar. Y voy a ser muy sintético. En 1970, aquí en Costa Rica, todos ustedes saben que hay lo que yo pongo entre comillas en el libro, una revolución musical, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Entonces viene la reorganización de la Orquesta Sinfónica Nacional y de un proceso en el cual yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Pero fue un proceso que abre una etapa importante en la historia del país. ¿Cuál es? La reorganización de la Orquesta Sinfónica Nacional con profesores extranjeros que vienen a Costa Rica y abren una escuela de música para las niñas y los niños en San José, en Costa Rica. Ahí entro yo soy producto de ese grupo de niños en los años 70. En 1974, estudiando, yo soy oboísta y cornista inglés en la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, en el 74 entro a formar parte a los 14 años de la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, yo era un adolescente asalariado, ¿verdad? Porque esa pregunta es hasta en el 2017 es muy recurrente en Costa Rica, ¿verdad? Se monta uno en un transporte público y lo ven a uno con el instrumento, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Entonces uno para impartir
cultura y educación y todo, entonces uno le explica a la persona que es un instrumento musical y que uno toca en la Orquesta Sinfónica Nacional. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿y ustedes ganan en la orquesta? ¿A ustedes les pagan? Entonces ya empieza mi inquietud, empieza mi inquietud de sí, ¿verdad? Yo soy muy Foucaultiano, a mí me gusta mucho Michel Foucault, ¿verdad? El francés, el filósofo francés. Me inquieta todo, me llama la atención. Yo por eso estoy aquí, con ustedes. Porque me interesa no solo los músicos, sino me interesa toda la población y explicarles quién soy yo y qué hago. Por eso voy a tocar. Y entonces resulta que desde muy temprana edad me inquieta el fenómeno social de la música. Tengo la suerte de viajar, me voy para Europa, vivo 10 años en Europa. Vivo 6 años en Alemania y 4 años en Italia, ¿verdad? Entonces, en 1988 vuelvo a Costa Rica. ¿Cuál es mi sorpresa? Que vuelvo a Costa Rica y la gente no escribía sobre música. Nadie. En el periódico no había nada, nadie decía nada. O sea, el músico era un técnico. Bueno, técnico nada más, dominar el instrumento. Pero nadie escribía, nadie decía qué pasaba musicalmente en Costa Rica. Entonces yo me pongo a escribir y tengo la suerte, entre comillas, también, de que La Nación me contrata. ¿Verdad? Entonces empiezo a escribir en el periódico La Nación artículos sobre música y me hago crítico de música también. Entonces trabajo un poco en La Nación, pero después ya no tengo tiempo y entro a la Universidad de Costa Rica a hacer una maestría en artes. Hago la maestría en artes sobre una tesis sobre el gusto musical costarricense y después ingreso al doctorado en estudios de la sociedad de la cultura, en la cual hago esta investigación. Mi tesis doctoral se convierte en este libro incómodo, ¿verdad? Tiene que ser incómodo porque nosotros los costarricenses necesitamos que se nos hagan varias opiniones sobre el fenómeno cultural. Nosotros no podemos seguir pensando que la cultura maneja un discurso único, eso es muy peligroso. Entonces yo empiezo a hacer una investigación que va de 1971 al 2011, o sea son 40 años, de repertorios, el director de orquesta, ¿verdad? Los periódicos, aparecen los espacios y en ese espacio aparece un edificio muy importante y por eso yo estoy aquí para hablar de patrimonio. Aparece un edificio que a mí siempre me ha llamado la atención y siempre me ha inquietado y que en estos momentos está cumpliendo 120 años. Ese edificio está en el centro de San José y se llama el Teatro Nacional. Yo he entrado y he salido durante 45 años. Ese es el lugar mío de trabajo, ahí trabajo yo, ahí doy conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional y lo he analizado muy bien. Lo he analizado muy bien porque para mí el Teatro Nacional tiene dos escenarios, tiene el escenario de afuera y tiene el escenario de adentro. O sea, la gente que va a los conciertos adentro y la gente que está afuera. Que muchas veces uno se para ahí en el Teatro Nacional afuera y le pregunta a todas las personas que están pasando ahí por el teatro, ¿usted ha entrado al teatro? Y esa persona le contesta, no, nunca he entrado. ¿Por qué nunca ha entrado usted al teatro? Porque me da vergüenza entrar. ¿Y por qué le da vergüenza entrar al teatro? Porque no tengo vestido para entrar al teatro, por ejemplo, etcétera, 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 etcétera. Entonces hago una investigación sobre el Teatro Nacional. Mi investigación está esta investigación está en la nube, está en un sitio. Yo quería mostrarles a través en qué consistió la investigación mía, porque yo creo que cuando uno hace una investigación, los edificios, por ejemplo, en el caso del Teatro Nacional, no están solos, están acompañados de. Entonces, ¿de qué acompañé yo al Teatro Nacional? De dos factores muy importantes para que se sostenga ese edificio, desde el punto de vista de la práctica de la música clásica. De dos factores. Por un lado, el piano, ¿verdad? Un instrumento de dominación cultural en Costa Rica, ¿verdad? Desde 1850. Costa Rica llega al piano en 1850. ¿Y quiénes lo traen aquí? Lo traen unos sacerdotes, unos seminaristas. Los primeros pianos que llegan aquí a Costa Rica. A partir de 1850 entra otro factor importante aquí en Costa Rica, que es el café, ¿verdad? Entonces uno no puede separar el café del piano, porque los señores que traían el café a Costa Rica, los cafetaleros que iban a Europa
a exportar y a importar las familias cafetaleras costarricenses, cuando venían de regreso de Europa, ¿qué traían dentro del barco? Un piano. Entonces la gente dice aquí, así es que el teatro se construyó porque las compañías de ópera italianas venían aquí y no había dónde tocar, entonces por eso había que construir un piano, un teatro. Es completamente falso. Es la teoría. La teoría mía es que aquí se construye un teatro nacional porque las familias cafetaleras que construyeron el teatro nacional necesitaban coger ese mueble, ¿verdad?, sonoro que tenían en sus casas y ponerlo en un teatro para sentirse ellos identificados con el objeto que tenían en sus casas. Si vamos a las casas de la aristocracia de este país, ¿verdad?, de las grandes familias, de las familias que han gobernado por muchos años este país, ¿verdad? Si vamos a las casas, todas esas casas tienen un piano. ¿Y qué tienen encima de ese piano? Además de que tienen un tapete o algo, tienen fotos de sus familiares encima del instrumento. Entonces ese instrumento es un instrumento muy importante para la familia costarricense. Y claro, se inserta dentro del Teatro Nacional, ¿verdad? Entonces la construcción del Teatro Nacional tiene mucho que ver con el piano, pero para que el Teatro Nacional se sostenga desde el punto de vista de la práctica de la música clásica, tiene que haber un personaje importante aquí en Costa Rica. Es tan importante que yo hago una comparación en el libro sobre ese personaje, y ustedes lo saben muy bien. Ese personaje es el director de orquesta. Entonces, ¿qué pasa en los años 70 aquí en Costa Rica? ¿Qué personaje viene aquí a Costa Rica y hace la Sinfónica Juvenil, dirige la Sinfónica Juvenil, nos lleva a la Casa Blanca a tocar? Nosotros estuvimos en la Casa Blanca, yo estuve en la Casa Blanca, yo almorcé en la Casa Blanca con la familia Carter. Eso no es gratuito, eso es político. Nosotros fuimos a tocar a Nicaragua, fuimos a tocar a Panamá, fuimos a tocar a Venezuela, fuimos a tocar a Estados Unidos. Claro, entonces se construye así un discurso cultural, político, políticas culturales. Pero, ¿cuál es el problema de estas políticas culturales y del patrimonio costarricense? ¿Por qué cuando la Orquesta Sinfónica Nacional va a tocar Heredia, no tenemos dónde tocar en Heredia? ¿Por qué no cabemos en Heredia? La Orquesta Sinfónica Nacional, 80 músicos. ¿Por qué cuando tocamos en Guanacaste, nosotros no cabemos en Guanacaste? No cabemos en Punta Arenas, no cabemos en Limón, no cabemos en Cartago. ¿Dónde tenemos que tocar nosotros? Tenemos que tocar en gimnasios y tenemos que tocar en iglesias. ¿Por qué no hay teatros en las otras provincias? ¿Por qué no hay otro teatro nacional en Cartago, en Heredia, en Punta Arenas? Después de 120 años. Explíquenme ustedes por qué. Entonces, ¿qué es? Son políticas colonizadoras. Entonces, yo todo lo importante que se da en la cultura tiene que ser en la capital. Las demás provincias, para muestra un botón, vamos a Limón, agarremos un autobús ahora, vamos a Limón y vamos a ver qué pasa en Limón en la noche. Cuando nosotros hemos tenido que ir a hacer extensión cultural con la Orquesta Sinfónica Nacional a Limón o a Quepos, ¿qué nos pasa a nosotros los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional en Limón o en Punta Arenas? ¿Cuáles son nuestras experiencias? Sentados en el parque de Punta Arenas o de Limón, y no vayamos muy largo, en Alajuela, ¿verdad? Entonces las políticas culturales como que no están muy claras, ya Alberto lo dijo. Los murales aquí en Costa Rica, ¿qué hicieron con el mural del Banco Anglo de don Manuel de la Cruz González? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo pintaron con Protecto, con pintura Protecto.
Le pasaron así, pero la brocha. Un mural de don Manuel de la Cruz González, o sea, uno de las, o sea, estamos hablando de uno de los pintores más famosos de Latinoamérica. Hace un mural en el Banco Anglo y pronto entre un grupo de pintores ahí de brocha gorda le pasan pintura. Bueno, con la música clásica pasa medio parecido. Son 40 años de la Sinfónica de estarle dando los mismos repertorios, tocando en el Teatro Nacional. ¿Qué pasa en el Teatro Nacional después de 120 años? Yo le estaba contando a don Josep. Nosotros tocamos en el Teatro Nacional sin concha acústica, sinfonías de Mahler, sinfonías de Beethoven, sinfonías de Dvorak. Entonces, el público, a mí me da lástima porque el público costarricense va al Teatro Nacional a escuchar la música clásica mal. ¿Qué pasaría si en el Liceo de Barcelona la gente va, se sienta y no hay concha acústica? ¿Cómo se oye la música? Se oye mal. No entiende la gente que hay que comprarse una concha acústica. Políticas culturales. Lo mismo. No, entonces se empezaron a robar objetos del Teatro Nacional. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que se empezaron a robar objetos del Teatro Nacional. Perillas y pedazos, las minitas de oro de los yo no soy restaurador, entonces no sé cómo. O sea, el teatro tiene está pintado con objetos con oro ahí. Empezaron a arrancarlo y a robárselo. Entonces empezaron a sospechar de nosotros, de los músicos de la orquesta. Entonces ya no podemos entrar por la puerta principal, los músicos de la Sinfónica Nacional. Entonces tenemos que entrar por detrás y nos revisan los instrumentos, tanto a la entrada como a la salida. Entonces algo está pasando, algo no está bien. Entonces yo empecé a decir, algo no está bien. Entonces este libro incómodo, lo que propone, o sea, yo desde el punto de vista de doctor, de estudios de la ciencia de la cultura, soy crítico, me dedico a la teoría crítica, estudio la escuela de Frankfurt, los filósofos de la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Que son muy críticos, pero en Latinoamérica, aparte de ser crítico, uno tiene que tener una propuesta. O sea, no tiene que decir, bueno, está todo malo, digámoslo así, ¿verdad? O está más o menos, pero hagamos una propuesta. Entonces, políticas culturales, ¿cuál? Descolonizar la cultura, o sea, sacarla de la capital. O sea, nosotros tenemos la cultura afrocaribeña, las culturas, nuestros indígenas. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros indígenas? ¿Pueden entrar al Teatro Nacional? ¿Cuántos espectáculos se han hecho ahí sobre cultura afrocaribeña en el Teatro Nacional? O sobre cultura boruca o bribri. Entonces, vamos poco a poco, por dicha estos espacios, por dicha, aunque seamos pocos, pero ahí va la cosa, poco a poco. Y lo peor de todo es quedarse callado, hay que decir las cosas como las dice don Josep, ¿verdad? Don Josep es una persona que no tiene pelos en la lengua, entonces él dice lo que él piensa. Nosotros tenemos mucho que aprender de él. O sea, nosotros no hay que tener miedo. O sea, este título que yo le puse a este libro me causó a mí mucho problema. Ustedes lo saben muy bien. Porque esta frase fue pronunciada por un presidente muy importante de Costa Rica que yo cuestiono, según mis investigaciones. Porque ¿para qué tractores, para qué violines, ¿cómo es? ¿Para qué tractores sin violines? ¿Pero qué pasó con la marimba aquí en Costa Rica? ¿Qué pasó con la marimba? ¿La devoró el piano? La devoró, se la comió. No existe la marimba. Salgo del Teatro Nacional el domingo pasado de un concierto y hay un grupo de señores marimbistas tocando ahí en la Plaza de la Cultura, la gente tirándole plata a los señores así, en un sombrero. Entonces uno dice, no, aquí algo está pasando, algo inquietante está pasando. Bueno, no lo voy a trazar más y me imagino que ustedes quieren oír este instrumento que está aquí. Y sí, ¿verdad?
Gracias por tu aportación, pero continuaremos, no creas que te vaya a dejar. Ni lo pienses, si el tema de la marimba tienes toda la razón del mundo. Yo en Navajuela he escuchado bailar con marimbas. He tenido la dicha, porque yo pues soy un catalán muy personal. Donde menos te lo esperas de Costa Rica aparezco. Y ahora porque aún estoy un poco limitado. Pero en realidad, pues, la marimba suena preciosa. Y los valses de Costa Rica, ¿por qué no se ponen? Y tanta música preciosa que hay, ¿verdad? Pero... Déjeme decir una cosa. Disculpe que lo interrumpa. Observen la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional del 2017. La temporada oficial. Nosotros damos 12 conciertos en el Teatro Nacional al año, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden en la página de Facebook ver la temporada de conciertos de la orquesta del 2017. 2017, este año. No hay ninguna obra costarricense. Y después, vamos a ver, yo y don Joseph y desde el punto teórico, ¿en qué nos estamos basando? Desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista metodológico, ¿eso a qué nos lleva? ¿Quién escogió esos repertorios? ¿Quién decidió que eso tenía que hacerse así? Como los murales de que habla Alberto, lo mismo. ¿Quién decidió que esos murales tenían que estar en un lugar lleno de agua y se mojan todos y se destruyen y se despedazan? Eso hay que analizarlo. Las políticas culturales en este país. Claro, se hace un FIA, un Festival Internacional de las Artes, y se gastan millones de colones en un Festival Internacional de las Artes para hacer un festival dedicado al populismo masivo. Entonces se le ofrece al público espectáculos de 1 hora cada espectáculo. Entonces uno va 5 horas, 6 horas a escuchar 6 espectáculos diferentes y no se sabe absolutamente ni qué es lo que se está viendo, ni qué es lo que se está escuchando, para qué se está escuchando, por qué se está escuchando. La música amplificadísima, ya a mí me está dando un poco de miedo, porque en Europa en los años 30 la música amplificada, y don Joseph lo sabe, ¿verdad?, desde el punto de vista fascismo, ¿verdad?, tuvo mucho que ver. O sea, el volumen alto, la masificación. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. Gracias. Reivindico también la música costarricense, porque es muy hermosa. Y yo la he descubierto primero de mis investigaciones. Pero ya tendremos tiempo para hablar más de esto, y ahora ya concluimos prácticamente hoy, y si me permites concluirá él con la música, ¿verdad? Y así ya daremos finalizada la sesión de hoy, y mañana pues esperamos que puedan venir más personas para que puedan también gozar del tema. Les dejamos pues con la música, que es una gran compañía. Este instrumento que ven aquí, ¿verdad? Ya lo hice quitar. No. Entonces, este instrumento que ustedes tienen aquí al frente es un instrumento que se llama corno inglés, ¿verdad? Ese es mi trabajo en la orquesta. Yo soy cornista inglés en la Sinfónica. El rol de este instrumento en la orquesta es tocar solos, ¿verdad? Entonces hay una sinfonía, ¿verdad?, o una obertura, o lo que ustedes quieran, una rapsodia. Entonces, generalmente el compositor lo que le dedica a este instrumento es tocar un solo, ¿verdad? Entonces se destaca dentro de la orquesta, porque queda solo tocando la parte, digamos, la melodía que el compositor le asigna, ¿verdad? Ese es el rol del corno inglés. Yo les voy a ejecutar una obra de un compositor alemán que es como la base de la música occidental, que se llama Johann Sebastian Bach, ¿verdad? Entonces voy a hacerles una versión, una transcripción, voy a tocar una transcripción de una zarabanda que escribió él de una suite para violonchelo solo, ¿verdad? Violonchelo solo.
transcrita para corno inglés. Son danzas europeas, populares, estilizadas por un compositor de música clásica. Lo que voy a tocarles ahora es una giga. Bien, muchísimas gracias a don José Manuel. Y bueno, damos por finalizado este primer día de conferencias del Congreso Nacional de Patrimonio, organizado de manera conjunta con la Fundación Armengol y la Universidad Internacional de las Américas, invitándolos el día de mañana al segundo día de actividades de este congreso para que nos acompañen o nos sigan por las diversas plataformas digitales en las que estamos transmitiendo en vivo. A los presentes, muy buenas noches.